Muy buenas tardes, don Carlos, y a todos los que nos siguen en las diversas plataformas que ha puesto la Cámara al servicio de este, de estas charlas virtuales que muchos nos han ayudado a fortalecer el sector. Yo les voy a hablar un poquito del mejoramiento genético y manejo reproductivo en bovinos. Quisiera hacer la charla en dos partes. La primera va a ser en la parte de, vamos a hablar un poco de conceptos generales, de los objetivos del mejoramiento, por qué debemos hacerlos, la importancia de nuestra base genética, la importancia de tomar en cuenta los animales que tenemos ya en la finca y algunas herramientas para el mejoramiento, algunas herramientas para llevar a cabo esos objetivos. La otra parte es justamente profundizar un poco en algunas de estas biotecnologías de la reproducción. Vamos a hablar un poco de la inseminación artificial, de la transferencia de embriones y de una técnica novedosa que está teniendo auge en la parte ganadera, como es el CRISPR en el uso de mejoramiento genético. Quisiera empezar con algunos conceptos. Quisiera decirles que el mejoramiento genético es el aumento de la frecuencia de genes favorables en los animales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nos ayuden a manifestar una característica A. Eso es posible valiéndose del uso continuo de sementales superiores. Y lo que nosotros queremos es introducir en la finca aquellas características que sean económicamente importantes para nosotros. Dependiendo de la actividad en la que estemos, nosotros tenemos que hacer una planificación de qué es lo que queremos hacer. ¿Dónde empieza todo? Realmente es complicado. Aquí uno se pone a pensar qué es primero, el huevo o la gallina, pero cuando hablamos en temas de reproducción, nosotros tenemos que tener en claro varios aspectos. Uno de ellos, y para mí es muy importante, es el asunto de los objetivos, es definir qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo tengo planeado para mi explotación. Una vez teniendo eso definido, es ver cuáles son las metas, cuál es el norte genético, a dónde quiero llegar con esto. Y por último, ¿cómo lo voy a hacer? Teniendo ya esas tres respuestas en mi explotación, yo lo que tengo que hacer es trabajar en función de mi base genética, tomar en cuenta los animales que ya tengo en la finca para poder empezar a desarrollar el trabajo reproductivo. Como les decía, el objetivo se centra en obtener avance en características económicamente importantes dependiendo de la explotación o dependiendo de cuál es la meta que ustedes quieren llevar a cabo. Por ejemplo, yo comentaba un día de esos con un compañero que me fue bien curioso en una finca por el lado de La Victoria, en Sarapiquí, que me decía, mire, es que a mí la característica económica importante es fenotipo. Es que la gente vea un animal de un color en específico. Y para mí me llamaba mucho la atención porque muchas veces nosotros nos centramos en características genotípicas, obviamente que fenotípicamente nosotros lo podemos ver, pero que esto sea la base económica para esa explotación fue lo que me llamó la atención. Ese señor era un criador de ganado gir más de la línea lechera, y él decía, mire, es que mis reproductores en el GIR yo puedo encontrar animales o blancos o rojos o tricolores, aquellos que son rojos, negros y blancos, y me decía, mire, yo prefiero animales que yo pueda traer a mi finca que me vayan a dar como resultado animales tricolores, porque son los animales que me generan a mí réditos económicos. Entonces él puso eso en función de su objetivo y empezó a desarrollar su estrategia reproductiva en función de eso. Si nuestra estrategia reproductiva fuera, o más bien nuestra meta fuera elaboración de subproductos o lácteos, probablemente los óleos totales estuvieran en primer orden. Entonces es importante definir cuál es el objetivo. Y aquí es donde yo les decía que el objetivo muchas veces se vuelve subjetivo o abstracto. Es porque aquí hay dos modelos de producción y esos son los índices reproductivos de dos potencias lecheras, tanto Israel como Estados Unidos, y vean que ellos dividen su índice reproductivo en valores diferentes, porque simplemente la explotación ellos lo llevan a un nivel diferente.
Por ejemplo, en el lado de Israel, ellos concentran mucho la parte de sólidos totales y de sanidad de la ubre en más de un 60%, mientras que la parte estadounidense la concentra un poco menos. Pero ellos, como objetivo, tienen definido eso para sus explotaciones porque desde el punto de vista económico es lo que le brinda réditos. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra unidad productiva. Hay otros objetivos, obviamente. Nosotros pudiéramos concentrarnos en la parte de salud, fertilidad, facilidad de parto, velocidad de ordeño, temperamento, la parte de longevidad, persistencia de lactación y muchas otras cosas más que nosotros quisiéramos añadir a ese objetivo de la producción. ¿Por qué es importante definir el objetivo? Si nosotros estuviéramos conversando de una explotación cunícola, darle la vuelta a ese galpón, darle la vuelta a esa granja, nos llevaría 8 meses o un año máximo. Yo puedo empezar con una raza neozelandés y quiero meter chinchilla y resulta que en 8 meses yo puedo convertir esa granja. Pero estamos hablando con otro tipo de animales, estamos hablando de una planificación de finca completamente diferente. Lo que me llevaba a mí, en el caso anterior, en la parte cunícola o otra especie menor, unos 8, 12 meses, en bovinos me puede llevar hasta 9 años. Entonces, nosotros realmente tenemos que enfocarnos en qué es lo que nosotros queremos en nuestra finca para así no perder el tiempo, porque el tiempo que se pierde en una explotación pecuaria es dinero que representa. Entonces, vean por qué es importante nosotros tener una planificación y un objetivo muy claro con qué es lo que nosotros queremos hacer desde el punto de vista reproductivo. ¿A qué me refiero con conocer mi base genética? Eso se refiere a yo poder hacer una caracterización racial de mis animales y empezar a agrupar esos animales por sus virtudes o por sus defectos. Porque en mi finca yo puedo encontrar animales en un amplio rango de posibilidades de cruzamiento y yo tengo que escoger mis vacas élite para poder llevar así un plan de reemplazos en la explotación. Entonces yo cojo las vacas, le hago una caracterización. En internet uno encuentra muchas tablas de caracterización. Hay gente con mucha experiencia en la parte de caracterización y es empezar a hacerle punta al lápiz, a afinar a qué es lo que yo tengo en mi finca, empezar a conocer eso. Entonces empiezo a decir, mire, estas vacas siento que tienen muy poca fortaleza, estos animales desde el punto de vista de profundidad corporal están muy bien, sin embargo en la parte de anchura de grupa me presentan algunos problemas a la hora de facilidad de parto y empiezo a ver cómo son los corvejones y empiezo a ver cómo son los ligamentos suspensorios de las ubres y empiezo a ver cómo es el ángulo de la pezuña y cómo es ese carácter lechero, para así clasificar en animales cuáles son las que tienen las mejores virtudes y cuáles son los animales que yo debiera concentrarme en hacer una mejora con un animal a la hora de hacer un cruce. Este es un ejemplo en una finca donde se hizo una caracterización de los animales que habían y en función de esa caracterización se logró identificar cuáles eran los sementales que mejor podían ir a potencializar esa buena característica o ir a corregir ese problema que ellas tenían para que los sucesores fueran siendo corregidos esos problemas. Entonces, por ejemplo, tengo el número del animal y tengo cuál es la primera opción, la segunda opción, hasta una tercera opción a la hora de poder inseminar. Esto es un ejemplo sumamente práctico de cómo en una explotación al nuestro colaborador nosotros podemos decirle, mire, este grupo de vacas o esta vaca tiene problemas en la parte de ligamentos y quiero seleccionar este semental, este toro, este semen, para que me vaya y me haga esa corrección. Y entonces lo pongo como primera opción. Si no tuviera ese en el inventario por alguna circunstancia, le pongo una segunda opción o una tercera opción. Entonces, desde el punto de vista práctico, el yo conocer o el yo haber hecho una caracterización de mis animales en finca me da pie a usar esa base genética para empezar ese desarrollo. Obviamente, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería
hacer una selección de los animales que en esa caracterización no me dan buenos resultados y ingreso a la finca un lote de animales que tengan todas las condiciones que yo quiero. Sin embargo, desde el punto de vista económico, eso es impráctico. Nosotros debemos de hacer uso de los recursos que tenemos en ese momento. ¿Cuáles son las metas del mejoramiento? Lo que nosotros buscamos en el mejoramiento es la selección de animales superiores. En el caso de los toros, se evalúan a través de su pedigrí y del rendimiento de su progenie. Son estudios en el caso de la inseminación artificial, empresas de genética con muy buen desarrollo de estas técnicas y que ponen al mercado muy buenos sementales. Esto involucra el proceso de evaluación genética a través de datos, obviamente, y esto ha sido posible, esta mejora genética ha sido posible gracias a que he tenido un gran avance o un uso masivo de la inseminación artificial. Ha habido una selección y una evaluación genética muchísimo más precisa con el tiempo y hay avance en el procesamiento de datos. Por dicha tenemos datos históricos de 3, 4, 5 décadas desde el punto de vista de mejoramiento genético en la parte de leche que nos hace ser más precisos y objetivos a la hora de seleccionar un animal. Yo puedo hacer uso a la hora de hacer cruzamientos de un fenómeno que pasa en reproducción que se llama heterosis o vigor híbrido, que lo que hace básicamente es aprovechar las características de ambos animales no emparentados entre sí. Entonces yo obtengo las mejores características del padre y las mejores características de la madre y puedo tener ese resultado, un animal superior genéticamente a ambos progenitores. Eso es lo que yo conozco como heterosis o vigor híbrido. Claro que sí, todo está limitado por el ambiente, todo está limitado por lo que yo pueda hacer en mi finca. Un manejo reproductivo eficiente no me va a ir a corregir un problema en apartos, no me va a ir a corregir una deficiencia nutricional, no me va a ir a corregir un problema de disponibilidad forrajera, más bien me lo puedo ir incrementando, porque cuando yo tengo animales genéticamente superiores, ellos son más demandantes. Entonces, todo va limitado con lo que yo puedo hacer en mi explotación. Y ambiente no solo se refiere al espacio físico donde el animal se puede desarrollar, sino también a lo que yo le doy en cuanto a sanidad, en cuanto yo le doy alimentación, en cuanto a lo que yo le puedo proveer a ese lote en cuanto a nutrición y a lo que yo puedo hacer desde el punto de vista reproductivo. Todo ese manejo integra un ambiente que yo tengo que desarrollarlo para poder tener los resultados esperados. Hasta el momento yo he querido conversarles sobre qué es la parte del mejoramiento genético, cómo pudiéramos llevarlo a cabo, cuáles son algunos puntos importantes de lo que yo debo concentrarme en mi explotación, cómo hago yo para desarrollar esas técnicas y ahora quisiera conversarles un poco sobre cómo lo voy a hacer. Hay muchas formas de hacerlo. Hay biotecnologías de la reproducción que me ayudan a desarrollar varios programas integrados en la finca para poder desarrollar la reproducción y quisiera comentarles algunos de ellos. Dentro de estas herramientas no nos vamos a detener mucho en la parte de la monta natural porque nosotros lo que quisiéramos es una transformación de tecnología, quisiéramos apuntar un poco más alto con la selección de mejores animales, de mejores sementales para ir mejorando la genética en nuestros hatos.
Vamos a hablar de la parte de inseminación artificial, una pincelada de la parte de transferencia de embriones y les comentaba el tema del CRISPR ahora finalizando la charla. Las herramientas genéticas, yo puedo tener a mi disposición dos de ellas. Una la parte de selección y la otra la parte de cruzamiento. Ambas son complementarias y no excluyentes una de otras. Muchas veces queremos hacer solo una de ellas y desaprovechamos la oportunidad que nos da, por ejemplo, no solo hacer selección, sino meter en nuestros lotes buenos sementales para aumentar ese pool genético en nuestras fincas para así obtener buenos resultados desde el punto de vista genético. No son excluyentes y más bien debieran ser complementarias en un programa de mejoramiento genético en nuestras explotaciones. En la parte de monta natural, hay gente que todavía usa monta natural, es comprensible, cuesta un poco hacer el cambio. Sin embargo, cuando se empiezan a ver los primeros resultados, uno empieza a ver que la gente se emociona, la gente empieza a ver que hay algo diferente que nació en nuestras fincas, empiezan a ver que realmente se paga la inversión de lo que yo puedo, del mantenimiento de ese toro, y si yo cambio a monta natural, ¿por qué la gente lo sigue usando? Es simple, no requiere gran capacidad técnica, simplemente el toro anda haciendo su trabajo y es algo que nosotros le damos muy poca importancia. Yo pongo entre paréntesis, el costo de mantener un toro no es muy elevado. Se le han hecho números a tener 1 o 2 toros en una finca y realmente muchas veces se sustituye un termo y una capacitación de personal en la finca si uno lograra quitar el toro. Y no se requieren construcciones técnicas especializadas más de las ya existentes en la finca. Algunos de los problemas que tiene esta técnica de mejoramiento es que con frecuencia el toro salta a hembras que no tienen ni la edad ni el peso. Se dificulta llevar a cabo un buen control sanitario. Desgraciadamente en muchas de nuestras fincas se da todavía de que piden el toro prestado y no sabemos con qué enfermedad nos la devuelven o con qué enfermedad lo mandé. Y en ocasiones el toro salta y anda siempre con una sola vaca, esto ocasionando que algunos animales pierdan el estro o el ciclo estral y perdiendo, aumentando los días abiertos en la finca y lo que esto representa en la producción. Algunas veces cuando nos damos cuenta que un toro es muy bueno, desgraciadamente tenemos que sacarlo porque empieza a coincidir justamente cuando empieza a toparse en las épocas de monta con sus hijas, y lo que menos queremos en estos momentos es un inbreeding. Más bien lo que queremos es aprovechar el vigor híbrido en esos cruces. Yo les ponía antes que en general requiere poca inversión de dinero y yo lo pongo entre paréntesis porque si tomamos en cuenta los cuidados, si tomamos en cuenta cada uno de los factores que influyen en el mantenimiento de un toro, muchas veces se justifica la inversión con al menos la técnica de inseminación artificial, que yo en lo particular intento promover porque he visto grandes resultados. Sé que hay otras maneras de hacer mejoramiento genético más rápido. Es una muy buena opción en muchas de nuestras explotaciones. Con respecto a la inseminación artificial, que les estaba comentando hace un poco, yo puedo hacer inseminación artificial de dos maneras. Una mediante protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo o mediante la observación de celos. Esas son las formas en las que yo puedo hacer inseminación artificial, utilizar esta biotecnología en nuestras fincas. ¿Y por qué yo soy un promotor de la inseminación artificial, al menos en el mejoramiento genético? Es porque detrás del lanzamiento de un toro al mercado han pasado un montón de procesos
que me dicen a mí que hay calidad de por medio. Por ejemplo, este es un caso de una empresa que maneja la reproducción a nivel nacional de un país, y ellos son los encargados de dirigir cuál es el norte genético. Ellos les dicen a usted qué toro debe usar en cuál vaca, porque eso es lo que yo preveo que me va a dar buenos resultados desde el punto de vista de cumplir los objetivos yo planteados anteriormente. Y eso no es a nivel de finca, eso es a nivel de un país. Por ejemplo, ese país tiene 20 toros dentro del pool genético disponibles para todas las fincas. De esos 50%, a la hora de seleccionar un nuevo toro, el 50% se usan toros locales y otros 50% se traen toros de afuera para ir metiendo y renovando sangre. Se escogen las 300 mejores vacas élite de todo el país. Se espera que de eso salgan 150 hembras y 150 machos. Esos machos se seleccionan y se dejan 50 jóvenes candidatos. De cada uno de ellos se realizan 1000 inseminaciones, teniendo 50,000 hembras en total para poder empezar a hacer las evaluaciones de producción, de tipo, de salud, de persistencia, de fertilidad, de todos esos parámetros que me pueden decir a mí, ahora sí, cuál es el toro que puedo yo introducir a mi pool genético para el desarrollo de mi genética a nivel país. Si yo traspolo eso a mi finca, yo puedo hacerlo a lo pequeñito y puedo decir, mire, en función de la caracterización que yo hice de mis vacas, en función de aquellas características que hablamos al principio, de que podía yo potencializar, y aquellas que yo quisiera eh, reducir o eliminar a la próxima progenie, yo empezaría a seleccionar toros que fueran útiles para cumplir esas metas. Entonces, cuando yo uso la inseminación artificial, me da una amplia gama de posibilidades de hacer una mejora genética a un mediano plazo. A un corto plazo, perdón, a un largo plazo, vimos el uso de la monta natural. A un mediano plazo podemos estar hablando de la inseminación artificial. Una de las ventajas que tiene el uso de la inseminación artificial es que yo puedo hacer uso de semen sexado. Yo puedo utilizar ese semen en animales élite que yo quisiera que solo me desarrollen hembras para así promover los reemplazos en nuestras fincas. Uno de los problemas muy recurrentes es que se ve en algunas explotaciones que toda hembra que nace en la finca es muy recurrente dejarla. No toda hembra que nace en la finca es candidata a ser reemplazo. Nosotros debiéramos de ser más críticos en ese aspecto y realmente seleccionar aquellos animales que me puedan dar una mejora genética en nuestras fincas. Cuando yo hago inseminación artificial, yo tengo que tener claro varios aspectos, y uno de ellos es el desarrollo del estro en la hembra bovina. Y cuando uno busca información, y cuando uno le pregunta al vecino, y cuando uno consulta a gente experimentada, todos le dan una versión muy diferente de cuál es el momento ideal para realizar una inseminación artificial. Lo que sí hay que ser claro es que nosotros debemos de conocer el ciclo estral del animal para saber en qué momento debo yo realizarla. Inseminación artificial no se hace en el momento del celo, se hace más bien al final del celo. Se hace un poco antes de la ovulación, esperando que haya una capacitación espermática para que el esperma de una manera adecuada pueda encontrarse con un óvulo y realizar la fecundación. Entonces, cuando yo empiezo a ver información, me dicen que es cuando el animal ha pasado su celo franco. ¿Y cuál es una característica del celo franco? Es cuando el animal ya no se deje montar por otro. Empiezan las características secundarias, como que el animal empieza a estar intranquilo, cambia su comportamiento, algunas veces baja la producción porque ha bajado el consumo,
empieza a mugir más constantemente, hace reflejo de Fleming. Entonces uno empieza a ver esas características que le dicen a uno o que el animal está próximo a celo o que está terminando el mismo. El celo franco, que es una etapa muy importante para determinar yo cuál es el momento ideal para hacer inseminación artificial, es cuando el animal acepta por completo la monta de otro par. Entonces ahí es donde yo debo empezar a contar cuánto tiempo después puedo realizar la inseminación artificial. Después de ese tiempo, esa actividad sexual empieza a disminuir hasta que se lleve al final del ciclo estral. Pero si uno empieza a buscar información, uno empieza a leer en qué momento es el óptimo para realizar la inseminación. Y entonces empieza a ver un poco de variantes. Entonces empieza uno a dudar en qué momento sería el ideal para la inseminación artificial. Y cada una de estas figuras le muestra a uno un tiempo diferente de dónde realizar inseminación artificial. Unos hablan de 8 a 18 horas después del celo franco, otros hablan un poco menos. Lo que sí es importante es que hay que conocerlo. Y cuando les digo conocerlo es que si nosotros cogemos un animal promedio, que empezamos a llevarle el seguimiento, vemos que el celo franco o en el momento que ese animal empieza a dejarse montar, pueden pasar unas 18, 17 horas después de haber iniciado el celo. Ese celo franco puede durar unas 3, 4 horas dependiendo del lugar. Hay animales que son más discretos, hay animales que me presentan estas características en las horas de la noche, en las horas más frescas, no durante el día. Por eso es importante hacer uso de técnicas para la detección correcta del celo. Si ese animal yo le logro detectar ese celo franco unas 18 horas de haber iniciado, yo estaría realizando la inseminación artificial entre 4 a 6 horas después de ver esa característica. Estamos hablando de unas 26, 27 horas después de haber iniciado el celo. ¿Para qué? Para que me permita esa capacitación espermática que pueda andar durando entre unas 12, 15 horas y logramos esa máxima fertilidad en unas 6, 10 horas post-ovulación. Entonces, lo que hay que tener claro es conocer mis animales, conocer cuál ha sido el ciclo estral, cómo son las manifestaciones de celo que ellos tienen y hacer ayudas para poder detectar ese celo, ya sea por medio de parches, chips, dispositivos electrónicos, podómetros. Hay un montón de herramientas que hoy en día se pueden usar y logrando una gran efectividad en la detección de celo y por ende en muy buenos resultados a la hora de hacer inseminación artificial. Y seguimos con ejemplos, vemos que yo puedo hacer inseminación artificial detectando el celo y también puedo hacer inseminación artificial con celos inducidos o sincronización del ciclo estral. Para la sincronización del ciclo estral, básicamente existen dos técnicas. Una es el uso de progestágenos y el otro es el uso de prostaglandinas. La segunda de ellas lo que hace es una función de luteólisis, rompe el cuerpo lúteo, eso reinicia, por decirlo así, el ciclo estral y los animales podrán estar presentando características de celo 4 o 6 días después de haber aplicado esa inyección, si hay un cuerpo lúteo funcional. Y la otra forma es hacerlo por medio de progestágenos. Y aquí volvemos al mismo ejemplo del ciclo estral. Cuando uno revisa literatura, cada uno le da a uno una diferente opción. Antes, en sus inicios, se daba por medio de alimentación, se daban los progestágenos en el alimento. Lo que hacía era un cuerpo lúteo, por decirlo así, explicado de una manera muy sencilla, un cuerpo lúteo artificial, se suprimía el suplemento de prostaglandinas y desaparecía ese efecto del cuerpo lúteo. Luego hubieron inyecciones, luego por ahí de los 80s, 90s, se daban implantes en la oreja, lo que empezó a dar muy buenos resultados, pero era muy difícil, muy complicado el manejo, tener que meter un animal a la manga, ponerle un implante, 8 o 10 días después quitárselo, entonces el manejo era un poco complicado. Hoy en día se usan
implantes intravaginales, y se desarrollan protocolos en función de eso. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que se hagan guiar, que busquen la asesoría de su médico veterinario de confianza, de que se apoyen en ese recurso tan valioso que debemos de tener en nuestras fincas, y ellos le van a plantear a ustedes cuál va a ser la mejor opción si ustedes quieren llevar a cabo un programa de sincronización del ciclo estral. Si usted le pregunta a 5 médicos veterinarios un protocolo, ellos les van a dar 7, 8 opciones. Hay un principio básico, y en función de ese principio básico que ellos conocen muy bien, que es el ciclo estral del animal, empiezan a hacer sus variantes dependiendo de las condiciones que hayan en cada lugar. Entonces podemos ver que en el mercado hay una gran cantidad de opciones. ¿Cuál es un principio básico de esos protocolos de sincronización? Que hay una eficiencia. No podemos estar hablando de que todos los animales que entran en un programa de sincronización del ciclo estral van a quedar preñados. Eso no es así, pero sí hay muy buena posibilidad de hacer uso de hacer la masificación de la inseminación artificial. ¿Cuál es el principio básico? El principio básico es que yo pongo el dispositivo, entre 7, 8, 9 días después yo retiro eso, inyecto una prostaglandina, y estamos hablando de entre 48 horas después de haber retirado el implante, yo puedo hacer inseminación artificial. Por ejemplo, me dice a mí que yo pongo el dispositivo el día 0 y lo retiro el día 8 y hago inseminación artificial al día 10, 48 horas después de haber retirado el implante. En aquellas que son positivas, ¿a qué me refiero con positivas? Con que se les pone un parche para identificación cuáles entraron en celo y se hace la inseminación, y a las que fueron negativas se espera un poco más. Pero como les digo, el recurso más valioso que hay para poder desarrollar estos protocolos es hacerse acompañar del médico veterinario de su confianza. Obviamente, en donde entra la parte de manejo de finca es estructurar esos programas. ¿A qué me refiero con eso? A que yo tengo que ser muy cauteloso. Por ejemplo, si es una explotación lechera, yo no pudiera agrupar gran número de animales, porque en algún momento me van a parir todos juntos, en algún momento los voy a tener que secar todos juntos, y si mi producción demanda una constante producción de leche, yo pudiera tener periodos o ciclos abiertos en un año donde no tenga producción porque hice una mala planificación de estas sincronizaciones. O por ejemplo, ya conozco varios casos, 4, 5, tal vez más casos, de que las personas o los productores lo que hacen es, la vaca pare, le dan seguimiento, le dan el periodo de involución uterina apropiado, 35, 40 días, dependiendo si no hubo ningún parto distóxico, por ejemplo, ningún problema a la hora del parto. Se le da ese periodo de involución uterina y la sincronizan. Y logran estar haciendo las primeras inseminaciones por ahí del día 60, si no quedaron preñadas al día 81, 82, si no quedaron preñadas al 100 y resto. Entonces, muchos de ellos cumplen la máxima en ganadería, o en nuestras ganaderías, que la máxima en nuestras ganaderías es lograr un ternero por vaca por año. Eso es lo que uno quisiera, y con esos sistemas muchos lo están logrando. Y la inversión realmente tiene un costo-beneficio increíble. Entonces, muchos están haciendo uso de estas biotecnologías para mejorar la genética en sus actos y aumentar la productividad. Vimos al principio cómo podemos hacer una mejora genética a largo plazo con el uso de toros, a un mediano plazo con el uso de la inseminación artificial, y lo podemos hacer de un corto plazo, como con el uso de transferencia de embriones. Por ejemplo, básicamente hay dos técnicas de hacer transferencia de embriones. Esta que lo que se hace es una superovulación, se hace luego una inseminación, se hace un lavado, un flushing en el lumen de los cuernos uterinos, se recoge esos embriones en el precipitado, se hace un filtrado y luego se implantan
en vacas receptoras. O la otra es por medio de esta sonda que es un ultrasonido con una aguja con un vacío y extrae de la fosa ovárica el folículo para poder llevar luego a ser fecundados. Se puede hacer en animales vivos y se puede hacer en animales muertos inclusive. Ahí se ve en la figura de la izquierda dónde está la aguja entrando a ese folículo, y en la otra de la derecha cómo ha sido extraído ese líquido, y en ese líquido va la materia prima para yo poder hacer la transferencia de embriones, que es el gameto sexual femenino. En este caso, en esa sonda con ultrasonido se hace la succión, se recoge lo que se extrajo de cada folículo y luego se lleva a hacer la fertilización. Para fertilizarlo, se hace la separación de los espermatozoides de toda la porción seminal, y para hacer fertilización in vitro convencional se pone el ovocito y ahí los espermatozoides en el medio y se fecundizan, y de la otra forma es que se inyecta el espermatozoide dentro. Técnicas de reproducción muy avanzadas. Aquí en el país en Costa Rica, sé que hay gente de otro lado que nos está viendo, pero aquí en Costa Rica hay centros de mejoramiento genético que tienen muy desarrolladas estas técnicas. Hay gente que lo hace a nivel comercial y está disponible para la gente. Hay también centros de transferencia de embriones con muy buenos protocolos y muy buenos resultados. Y los resultados luego están a la vista del ojo de las personas. Luego quería comentarles de esta técnica que se llama CRISPR, para ir terminando. Es un palíndromo en inglés y básicamente lo que hace es una edición genética. Lo que yo les iba a presentar son unos estudios que se han hecho a nivel de animales. Por ejemplo, está que es por medio de una edición genética, es algo diferente a lo que se conocía como genética. Lo que se hace es no introducir genes de otra especie, como por ejemplo se usaba hace años, como a una especie de tomate lograron introducirle un gen de un salmón para evitar la congelación en post cosecha. Realmente esto no es así, no es de ese tipo. Es una edición donde yo simplemente quito algún gen que me da una característica. En el caso de estos cerdos, se logró hacer una edición genética para evitar el síndrome reproductivo respiratorio en porcinos, dando grandes resultados. Vean, por ejemplo, a la izquierda cómo en la parte superior están los animales que presentaron síntomas, los animales testigo del estudio, y abajo los animales que fueron genéticamente editados, no genéticamente modificados, cómo no presentaron ningún síntoma de la enfermedad. Este es un caso desarrollado en Latinoamérica, específicamente en Uruguay, cómo se hace edición genética en una especie, se llama merino superfino. Es una especie de oveja que su valor en lana es muy alto, pero tiene un problema a la hora de desarrollar los machos, que no son tan buenos en producción de carne. Entonces, ahora con la edición genética, muchos de estos animales están pudiendo nacer con gran capacidad de desarrollo, donde ya podemos estar hablando de animales doble propósito, donde mantienen sus características de producción primaria, que era la producción de lana, perdón, y empiezan a desarrollar características productivas de carne y llevan una explotación
una explotación de doble propósito propiamente. No solo el sistema doble propósito como tal, sino un sistema de producción doble propósito. Algo parecido como este es otro caso, algo parecido como se hizo con el control del gusano barrenador en Centroamérica. Sin embargo, eso se hizo con irradiación, ese es con edición genética. Grandes resultados en Australia y Nueva Zelanda para el control de plagas en el ganado, por ejemplo, moscas, parásitos externos que pueden afectar la producción. Algunos otros proyectos en marcha, por ejemplo, el control de insectos que afecta a la ganadería, se está llevando a cabo. China está desarrollando una edición genética con resistencia a tuberculosis bovina, y lo interesante de este estudio es que no es solo la resistencia de los animales a la enfermedad, sino que es la eliminación casi por completo de la enfermedad. Recordemos que es una enfermedad zoonótica y no es solo importante que el animal no se enferme de tuberculosis, sino que no la transmita, porque los seres humanos podemos contagiarnos. Otros estudios en China también sobre la resistencia a fiebre aftosa. En Florida se está llevando a cabo unos estudios de edición genética para mejorar la tolerancia del calor. Prevención en castración en machos en Nueva Zelanda, en la parte de ovejas, y un montón de modelos para biomedicina que están llevando en muchos países. Entonces, básicamente, eso era lo que les quería mostrar como parte de esta charla, y estamos a la orden para cualquier consulta.